Los hospitales en México guardan un silencio especial, más pesado que la ausencia de ruido. Es un silencio que huele a desinfectante, a café recalentado y a pasillos recién trapeados, que se pega en la garganta como si el aire no olvidara. Llegué al Hospital San Miguel, en la zona sur de Guadalajara, una noche de lluvia. El pasillo olía a humedad y los neones titilaban como si alguien dudara en encenderlos. Esa indecisión fue lo primero que noté. Llevaba semanas sin descanso, dolores que iban y venían, y un insomnio que mordía a las horas. Me recosté en la cama con la esperanza de dormir a retazos, pero a las 3 de la madrugada algo me despertó, una presencia sin forma, alta, como si alguien se hubiera plantado al pie de la cama y respirara quedito. Lo que vas a escuchar sucedió en distintos turnos y lo contamos en primera persona quienes lo vivimos, enfermeras, técnicos, familiares, pacientes. Cada historia deja ver algo que las paredes no dicen en voz alta. Me llamo Lucía. Pasé 3 semanas en el ala sur del San Miguel, y mi testimonio abre estas historias que, quizá, nunca debieron ocurrir. Aprendí a distinguir los pasos en el corredor por su ritmo y por cómo rebotaban en las ventanas empañadas. Aprendí a separar el vibrar de las máquinas del vibrar de algo que no está del todo vivo. Antes de entrar en lo que viví, necesitas ver el lugar conmigo. Camas alineadas como lanchas en un muelle oscuro, tubos con luz verdosa, monitores que emiten pings como si la vida cupiera en bips. En la planta baja hay un generador que zumba bajo el piso y a veces carrasplea cuando hay tormenta. Esa imagen del generador será importante más adelante. Trabajo como asistente administrativa en una clínica privada. Mi mamá murió de una enfermedad crónica cuando yo tenía 27 años y desde entonces me quedó un miedo raro a los hospitales. Evité consultas hasta que una erupción silenciosa en el abdomen me dobló y me obligó a urgencias. No era la primera vez bajo fluorescentes que cambian el color de la piel, ni la primera vez que la aguja del suero me hacía sentir más vulnerable que valiente. Ya me habían operado una vez y la sensación de perder el control se me pegó como sombra. Antes de esta internación ya había visto rostros pálidos a deshoras, familiares que bajan la voz como si el susurro cuidara, enfermeras con ojeras hondas que caminan sin hacer ruido, y un guardia llamado Hugo que siempre saludaba con media sonrisa, como si la otra mitad la guardara para el siguiente turno. No creía en nada fuera de lo explicable, pero esa noche mi escepticismo se estiró hasta romperse en las orillas. Sentí un frío puntual que no correspondía a la temperatura del cuarto, un olor a papel viejo mezclado con cloro, como si la limpieza amenazara con borrar historias. Yo era la paciente internada, Marco era mi compañero de piso. Habitación. Y la enfermera Reina me cuidó la primera noche. Marco tenía voz baja y ojos velados por la medicación. A la 1:55 dijo algo que ninguno esperaba. Ella estuvo aquí antes de que yo llegara. Lo dijo como quien sella una fecha. Pregunté a quién había visto. No la vio con los ojos, respondió. La sintió sentarse en el borde de su cama, tomarle la mano como buscando calor. No era posible, dije yo, tratando de imponer una seguridad prestada. En la sala no había nadie más. Reina alzó su linterna. Dijo que había escuchado pasos en el pasillo, pero que las cámaras del control mostraban la persiana cerrada. Entonces alguien caminó sin ser visto, murmuró Marco. ¿Y si fue un sueño?, insistí. No son sueños, contestó, con un tono que nos heló. Algo susurra y repite los nombres de los que se van. ¿Qué nombres? Los que dejan la charola con comida intacta, los que apagan la luz antes de tiempo. Reina hizo una nota en el registro con letra firme, aunque los trazos le temblaron apenas. A la mañana siguiente, el médico de guardia, el doctor Martínez, nos miró con ceño escéptico. Pero su frente se arrugó cuando le conté que el frío había empezado a las 2:30 y que los monitores no registraron cambios. El técnico Javier revisó cámaras y reportó que faltaba 1 segundo de grabación, justo a la hora en que Marcos sintió la mano. Cuando le pedimos explicación, el guardia Hugo mencionó un problema viejo del generador, pequeños cortes cuando las máquinas hacen picos. Eso explicaría las luces, no, la sensación. Este primer suceso abre la grieta entre lo técnico y lo que no sabemos nombrar. Y da paso a otra voz, la de Reina, técnica de enfermería,
8 años de turnos rotativos y una calma bajo presión de la que se aprende. Su relato empieza a la 1:55. Una llamada por arritmia en la habitación 5. Llegó con linterna vieja y uniforme húmedo por la lluvia. Me dijo días después que ha visto cosas que no cuadran y que por eso aprendió a cuestionarlo todo. Recuerda la humedad fría en el pasillo, el olor a cloro mezclado con sudor, el eco de una bata que no debería estar ahí, el chillido metálico de un carrito de sueros. A las 3, el monitor del cuarto 5 tuvo picos inconsistentes. Reina intervino, mascarilla de oxígeno, bomba de infusión, ajuste fino de 2 mililitros por hora. Verificó conexiones, limpió con alcohol, apretó filtro y escuchó el silencio del circuito, hasta que oyó su nombre, dicho como por un viento interior. Giró la linterna. Nadie. Pero sintió un peso suave en la espalda, como si alguien se apoyara con confianza. Después habló con la jefa de enfermería, Elvira, meticulosa, devota de los registros. No cree en fantasmas, pero sí en estadísticas. Elvira cotejó libros. En noches de tormenta aumentaban 12% los fallos de sensores. Eso explicaría picos. No voces que pronuncian nombres que luego aparecen en hojas de defunción. Los nombres se repetían. Javier el técnico, Hugo el guardia, Elvira la jefa, Pablo el residente, Cristina la administradora, Marco el paciente. Cada uno una pieza. Javier juró ver en el registro una sombra caminar hacia el archivo antiguo y desaparecer frente a la puerta cerrada. Elvira recordó cajas de expedientes de hace más de 30 años en el sótano. Algunos apellidos coinciden con familias que hoy visitan. Cristina encontró un prontuario sin cerrar de 1989 con una anotación: no se sabe dónde descansó su alma. Una noche de tormenta, a la 1:55, el generador falló 8 segundos. Todos describen ese apagón igual. Primero, un silencio que aprieta, luego un zumbido y la luz que vuelve con su propio latido. Las cámaras mostraron pasillo vacío. El sensor térmico registró una forma y la marcó como anomalía. En el archivo apareció otro dato inquietante. En 1979 hubo un incendio en el ala sur durante una transferencia nocturna. Una trabajadora desapareció en el caos. Se llamaba Ana María Ríos. Tenía la costumbre de quedarse después del turno a dejar todo impecable. Su expediente estaba incompleto. En la biblioteca del hospital había un papelito a mano. Ana María cuida a quienes se quedan. Los técnicos describieron la falla con precisión. Cuando el generador no arranca al instante, los ventiladores de climatización se detienen. La presión en las líneas de oxígeno cae 12 a 18 segundos si no se activa el bypass. Las alarmas se encienden en cadena. El ingeniero explicó el protocolo: revisar el acoplamiento del alternador, nivel de diésel, activar bypass manual. Si la válvula se atora, la conmutación supera los 10 segundos. Esos detalles no invalidan lo vivido, pero ayudan a entender por qué los monitores hacen cosas raras justo cuando el pecho se aprieta sin causa aparente. Aquella noche del apagón hubo miedo coreografiado, pasillo oscuro, pasos sin eco, un residente que empezó a rezar sin darse cuenta. Al día siguiente llegó el padre Tomás, pocas veces visto por ahí, y dijo algo sencillo: cuando la oscuridad apaga la luz física, a veces se enciende la luz del recuerdo. Nos movemos a UCI, al momento exacto del último suspiro de un paciente estable, hasta que el monitor marcó una irregularidad. Olor a ungüento, calor en la frente del enfermo, pitido que tropieza, la mano de una hija que no suelta la de su padre. Voces encima del ruido: vamos a intubar, rápido, no responde, no pierdan pulso, comenzamos reanimación, las almohadillas, compresiones a ritmo, ventilación con bolsa, vía aérea, dosis de adrenalina cada 2 minutos, verificación de ritmo. Una hora después, la hija cuenta que su papá sonrió hacia un punto de la pared y exhaló, como soltando algo que llevaba mucho tiempo cargando. Algunos lo tomaron como alivio, otros como evidencia de que alguien acompaña a los que parten. Yo intento poner orden.
Sí, hay fallas del sistema, efectos de fármacos, cansancio que proyecta miedos. Pero hay repeticiones tercas, nombres susurrados antes de un deceso, una figura que se disuelve frente a las cámaras, bajones de temperatura que no cuadran. Psicólogos hablaron de sugestión, técnicos de artefactos en video. Y sin embargo, el mismo nombre apareció en expedientes antiguos y en hojas actuales. ¿Coincidencia? Cada vez costaba más llamarlo así. Se fueron sumando voces, épocas del año con más incidentes, zonas donde se repiten. Compartir no era exhibirse, era dibujar un mapa. En las noches más tensas hubo 3 episodios clave. Primero, 5 alarmas a la vez, picos sin correlato clínico, crescendo de pitidos, silencio seco tras el reset. Segundo, un residente se topó con una figura al final del pasillo, femenina, manos juntas, peso en el pecho, náusea. Tercero, una hija juró ver a su madre sonreír hacia la nada y apagarse como lámpara antigua. Cada episodio sostenido por voces y por el tipo de detalles que no trae la imaginación gratuita. Procedimientos quedaron claros también, control de infusión, verificación de línea, filtro antirretorno, calibración por peso y protocolo de energía, switch manual, 400 RPM del alternador antes de cargar, panel de conmutación, presión en oxígeno estable. El hospital no estaba descuidado, solo habitado por algo más. Un mes después, la familia González pidió copias de expedientes. Cristina abrió revisión de archivo, Pilar, mantenimiento, cambió el alternador y revisó conexiones en el sótano, reportó cajas húmedas capaces de provocar cortos en equipo viejo. Reina tomó licencia breve, Elvira implementó controles de visitas nocturnas, la comunidad se apretó, compartió, se organizó. A los 3 meses, la historia circulaba en medios locales. Auditoría técnica, sin fallas estructurales graves, pero con tareas de actualización. Voluntarios limpiaron el archivo antiguo, se digitalizaron expedientes. La familia de Ana María Ríos recibió una copia de un acta vieja. Se reabrió su caso de 1979 como memoria institucional. Varias enfermeras dijeron que la presencia ya no se sentía tan densa, tal vez por la atención a la infraestructura, tal vez porque por fin la estábamos mirando. A los 6 meses, cambios palpables, plan de contingencia nuevo, alternador de mayor capacidad, sensores térmicos en pasillos críticos, acompañamiento psicológico y un pequeño programa de Ningún paciente muere solo, turnos de acompañamiento de madrugada. Cristina y Pilar fueron reconocidas, la familia González cambió de centro. La incertidumbre se volvió rutina, pero con nombre. Y aquí entra lo que no había contado. En mi última semana de internación, ya casi de alta, decidí bajar al sótano. El guardia Hugo me vio y no dijo nada, solo asintió, como quien entiende que todos llegan ahí alguna vez. Las escaleras crujieron, el concreto frío se me metió en los huesos, la puerta metálica decía, Archivo General, acceso restringido. No tenía candado, empujé despacio. Estantes de metal hasta el techo, cajas con años escritas en plumón. El olor a papel húmedo me picó la nariz. Con la linterna del teléfono busqué 1979. La caja estaba pesada, dentro decenas de expedientes. Encontré el nombre, Ana María Ríos. Lo que vi me heló. Fotografías del incendio, el ala sur hecha brasas, y en una de ellas, borrosa por humo y llamas, una mujer de pie, quieta, mirando a la cámara. Seguí leyendo. El investigador anotó que Ana María había sido vista a las 3 de la mañana, limpiando como siempre, que cuando llegaron bomberos, todos los pacientes estaban fuera, salvo uno, en la habitación 5, el mismo número que compartíamos Marco y yo. Ana María volvió a entrar por él. Lo encontraron vivo, en el pasillo. A ella, jamás. Había una nota manuscrita al final, letra temblorosa. Ana María prometió que ningún paciente quedaría solo. Si algo me pasa, me quedo para cumplirla, dijo. Elena Suárez, jefa de enfermería. Subí casi corriendo. Busqué a Elvira.
Estaba en su oficina, la lámpara encendida, la camisa remangada. Le pregunté si era familia de Elena Suárez. Alzó la vista con los ojos llenos. Era mi madre, susurró. Trabajó aquí 30 años. El incendio la destrozó. Ana María era su mejor amiga. Le conté la nota, asintió. Mi mamá me lo dijo cuando decidí ser enfermera, que Ana María amaba a los pacientes más que a su propia vida, que cuando prometía algo lo cumplía, incluso después. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté. Porque nos habrían pedido borrarla, exorcizarla, y ella no es amenaza, es un ángel de guardia, atrapado en una promesa. ¿Qué hacemos entonces? Lo que ella haría, cuidar mejor, que nadie muera solo, y quizá, cuando sienta que su turno terminó, pueda descansar. Volví a mi cuarto con un nudo, que no era miedo, sino gratitud triste por una mujer a la que ni la muerte la sacó de turno. A la mañana siguiente se lo conté a Reina. Lloró. Nunca sentí maldad, dijo, solo mucha soledad. Esa semana, Elvira reunió a todo el personal, contó la historia de Ana María. No todos creyeron, pero el modo en que habló, dolor y reverencia, nos dejó en silencio. Decidimos hacer algo. En el ala sur, donde ardió todo, colocamos una placa. En memoria de Ana María Ríos, enfermera ejemplar. Diste la vida por tus pacientes, tu promesa se honra aquí. La ceremonia fue pequeña. Elvira, Reina, Javier, Hugo, Cristina, Pilar, el padre Tomás y yo. El padre la bendijo, pidió paz para ella y cuidado para los que se quedan. Esa noche, por primera vez en semanas, el pasillo no olió a humedad sino a pan recién hecho del cafecito de guardia, y el frío puntual no llegó a las 2:30. Creímos, por un instante, que tal vez la promesa había sido entregada a nuestras manos, pero el San Miguel guarda sus propios ritmos. El final. Mi alta estaba firmada para el día siguiente. Quise despedirme del ala sur caminando sola. El reloj marcaba 1:55. Llovía. El generador vibraba como un corazón ronco, regular. Pasé frente a la habitación 5. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un hombre mayor respiraba a esfuerzos. Su hija, de unos 40 y tantos, cabeceaba en la silla. La luz del monitor dibujaba sombras verdes. A las 2:23 el clima cambió. Primero, el zumbido del generador tosió. Después, un corte seco de luz. 8 segundos. Conté en silencio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La luz regresó con un latido. El monitor parpadeó, marcó picos, volvió a su línea. La hija se despertó sobresaltada. Yo iba a llamar a Reina, pero me quedé clavada. En la esquina del cuarto, donde el ojo no foca de inmediato, una silueta de blanco se delineó como si el aire condensara memoria. No era truco de luz. La luz había fallado y, sin embargo, ahí estaba. No se acercó a mí. Se sentó en el borde de la cama del Señor, como tantas veces nos contaron, y le tomó la mano con una delicadeza imposible de olvidar. El hombre, que había estado agitado, sonrió. La hija lo vio. No chilló, no se levantó. Solo se llevó una mano a la boca y dejó que las lágrimas le corrieran en silencio. «Mamá», dijo sin voz, y yo entendí que no hablaba con la figura, hablaba con el momento. La silueta no habló con palabras, pero el aire susurró, y el susurro no fue un nombre de los que se van, fue mi nombre, Lucía. No sonó en mis oídos, me sonó adentro. Luego, otra palabra, clara como un bisturí que no duele. Gracias. En ese instante, el monitor del Señor marcó una línea tranquila, como si un mar interno se hubiera alisado. No murió. Al contrario, su respiración encontró un ritmo nuevo. Reina entró, revisó parámetros, ajustó la infusión. Me miró desde la puerta con ojos que ya sabían. No preguntó. La hija tomó la mano de su padre, ahora cálida, y lo cubrió mejor. La silueta se puso de pie, caminó hacia la puerta. Antes de desvanecerse frente a mí, se detuvo.
El olor no fue a cloro ni a papel viejo, sino a jabón de lavandería y café nuevo, como huelen las manos que trabajan de madrugada. No dejó frío, dejó calma. A la mañana, cuando me dieron de alta, pasé por la placa. Alguien, no supe quién, había agregado, con letras pequeñas de metal, una línea nueva. Tu promesa vive en nosotras. No decía nosotras, decía nosotras. Me quedé ahí un rato, pensando en todas las mujeres que sostienen guardias, hijos, casas, cuerpos ajenos y propios. Mujeres que prometen sin testigos y cumplen sin ruido. Salí con mi bolsa de estudios bajo el brazo, la venda en el pliegue del brazo izquierdo y un plan sin nombre. Volví 2 semanas después como voluntaria de madrugadas. Lo llamaron Programa Acompañar. No hay rituales extraños, solo presencia. Leemos, rezamos y nos lo piden, tejemos silencio cerca. A veces, cuando una mano busca otra mano y no hay familia cerca, la ofrecemos. Desde entonces, no volvimos a tener noches de 5 alarmas encimadas. El generador, con su alternador nuevo, ronronea como gato viejo pero fiel. Los sensores térmicos registran sombras normales, las de cuerpos cansados y vivos. Y sin embargo, de vez en cuando, alrededor de las 2:30, el aire del ala sur se suaviza. No baja la temperatura, baja el miedo. Las sillas dejan de crujir. Alguien bosteza sin culpa. Y si te quedas muy quieta, si respiras con la cadencia de quien escucha, puedes sentir 2 manos sosteniendo una. Una de ellas es de carne, la otra no pesa. Nunca vimos a Ana María con la claridad brutal de una foto. No la necesitamos. Su turno no fue expulsado, fue compartido. Y el San Miguel, como tantos hospitales de este país, aprendió algo que no estaba en ningún manual, que las promesas que nacen del cuidado no se rompen, se reparten, se vuelven cadena. Cierro con esto. Un día, meses después, acompañé a una mujer que partía al amanecer. Me pidió que le contara algo bonito. Le hablé de un jardín en Tlaquepaque, de jacarandas que pintan el piso de lila, de niñas jugando a saltar charcos. Me pidió la mano, la tomó con fuerza, y cuando la soltó, no me quedé vacía, me quedé llena de un perfume leve a jabón y café. Su hija, al lado, me dijo gracias, y yo pensé en voz baja, de nada, Ana María, aquí seguimos. Porque a veces la luz no vuelve por el cable, vuelve por las manos, y cuando lo hace, no asusta, abraza.